Muy buenas a todos, yo soy Vermilion, vuestro exponente de calidad. Y el día de hoy, les traigo una actualización de la historia y la caída de unos de los personajes más nefastos de Internet. Dicho de otro modo, se expondrá la historia desde principio al fin. Para los que no estáis familiarizados con el tema, no se preocupen, vuestro servidor les pondrá al día. Ahora sí, sean bienvenidos al manifiesto, y esto es, la historia y la caída de Crítica al Extremo. Crítica al Extremo, o más conocido como Andrés Lasso Cruzat, se llegó a conocer su existencia, autoproclamándose a sí mismo, un divulgador y activista de unas de las ideologías más perjudiciales que se tiene hasta la fecha. Llegó a Internet en el 30 de noviembre del 2018, teniendo contactos con otros pseudos activistas como Pochoclo en 3D, Megamus Fuente, en Edante. Sus interacciones no llegaron de ser muy relevantes, pero sin embargo, era suficiente para que Crítica al Extremo tuviera influencias dentro del sector progresista, eso sí, teniendo un bajo perfil. Normalmente hacía vídeos hablando de diferentes temas, especialmente del feminismo, de la comunidad LGBT, y a su vez, haciendo críticas destructivas a otros sectores ideológicos, obviamente, sectores opuestos a la izquierda, como son los conservadores, las ramas del libertarismo, algunos sectores religiosos. Su canal estaba enfocado en desmentir fake news, o noticias que pueda perjudicar a las minorías. Si bien parece que sus intenciones estaba disfrazado de un buenismo progresista, es cierto que Crítica al Extremo manifestaba prácticas poco éticas. Poco a poco, Crítica al Extremo iba teniendo más influencias, pero esto a partir de movimientos extraños que había detrás de su persona. Usuarios empezaron a manifestarse en contra del activista, con premisas bastante interesantes. Desde difamación, manipulación, incluso extorsión para vender un discurso político, eso sí, utilizando sus propios seguidores para hacer callar a sus detractores, llegando al acoso, la intimidación, incluso utilizando experiencias personales para hacer ceder, o humillar a estas personas. Esto lo hacía con canales mucho más pequeños que él, pero también se sabe, que esto lo hacía con canales grandes. Ahora bien, les dejaré las evidencias recopiladas en un video, para que puedan ver por vosotros mismos, cómo actúa Crítica al Extremo en estos casos. Muy buenas a todos, les saluda Alexis, y les doy la bienvenida a este video. Este será el final de todo, es el video definitivo para exponer a una de las personas más desagradables y despreciables que existen, se expondrá quién es Crítica al Extremo, se expondrán las difamaciones que ha hecho a lo largo de su vida en internet, se demostrarán las mentiras, excusas, manipulaciones y demás cosas que esta persona ha realizado para así manchar la imagen de usuarios inocentes cuyo pecado fue no darle la razón y debatir con él de ciertos temas. De esto irá el video. Revisaremos a varias personas que tuvieron la desgracia de toparse con la persona equivocada y se expondrá cómo fueron víctimas del difamador más patético de internet. Terminada la intro podemos empezar. Debido a sus diferencias ideológicas, Crítica al Extremo y Libertad y lo que surja han estado en una disputa por mucho tiempo. Por un lado Crítica al Extremo le dedicaba vídeos y por el otro lado Libertad y lo que surja le respondía. Todo este conflicto estaba bien hasta que empezaron las difamaciones por parte de Crítica al Extremo. Este acusó a Libertad y lo que surja de mandar a sus seguidores a amenazarlo y tumbar sus vídeos. El audio pudo ser editado por ella. Todas estas declaraciones sin ninguna, absolutamente ninguna evidencia salvo morbosear con el caso de una mujer abusada, lo cual ya es muy enfermizo, y también querer guiar la opinión de sus seguidores de una posible mentira de una mujer. Las evidencias, ninguna evidencia, y por eso se lava las manos diciendo pudo ser, no lo sé. En serio, puede ser incluso una conversación editada, puede ser que no sea ni él, yo no sé qué voz tiene ese hombre, y estoy seguro que la mayoría de tuiteros que hay por ahí no tienen ni idea de la voz de este tío. Y vuelvo a lo mismo, esto no es nuevo de Adria. Él va a utilizar la excusa que en su video dice que todo señala hacia Manso, así que no lo está defendiendo, de acuerdo, pero todo eso queda anulado cuando tu mayor mensaje y la base de tu video es cuestionar absurdamente a la víctima y peor aún, ser tan cobarde de no hacerse cargo de sus propias palabras y decir, no lo afirmo, solo cuestiono. ¿Ven cómo es deshonesto? Por eso tuve que lanzarme toda esa previa, no solo para que se entienda con el monstruo enfermizo que estamos hablando, porque desde ya, justificar a un genocida y llamarlo basado no es sano mentalmente para nadie. Pinochet estaba un poco basado.
Pinochet se lo sacó en toda la mano. También es una defensa para mí, porque a este sujeto le gusta mandar a gente extremista a amenazar, es lo que le prende, y ya me pasó con sus fans que vinieron a amenazarme. Esta herramienta por si acaso no es nueva, ya le ha pasado a varios youtubers que han sufrido el hostigamiento de otros youtubers con una comunidad extremista, usualmente de la extrema derecha. Por eso también lo dije, posible falta de autoestima. Si tienes que ocultarte entre una comunidad de niños, con razón no le aceptas el debate a un historiador. Cuando lo confrontaron por dichas acusaciones, en vez de dar argumentos, lo que hizo fue hacer gimnasias mentales, diciendo que las pruebas de que Libertad y lo que surja mandó a sus seguidores a amenazarlo fue que sus seguidores fueron a molestar a su canal a consecuencia de un video que le dedicaron. Incluso llegó a decir que el difamado era él, en un patético intento de victimismo. Como Critica al Extremo no entendía lo que Libertad y lo que surja le estaba diciendo, este decidió mandarle un video explicándole lo que es mandar e incentivar a los demás a cometer actos, para que así se deje de tonterías. Vamos a ver, que no sé si tienes problemas con el idioma o con el razonamiento lógico. Tú en el vídeo dices que yo los mandé. O sea, que yo mandé a gente a decirte yo que sé qué. Decir eso significa que yo activamente he pedido a la gente que vaya a tu vídeo a decirte algo. Una cosa es que la gente viniera a causa de mi vídeo, a causa mía, a causa de algún suceso. Eso es otra cosa totalmente diferente. Eso quiere decir que, pues yo que sé, que la gente ha tomado decisiones por sí misma. Es como si yo, por ejemplo, llevo pelo largo y la gente, pues por verme, decide llevar el pelo largo. Entonces, llevar el pelo largo a causa mía. Una cosa es que yo mande a la gente llevar el pelo largo, significa que yo he pedido en algún momento que la gente se deje el pelo largo. Quiero que demuestres que yo he mandado a la gente a hacer algo de esa cosa que tú me acusas. No que la gente vaya a consecuencia de algo que he hecho yo, sino que les he mandado yo, que es lo que me acusas de haber hecho. Aún con todo y la explicación en video, intentó manipular diciendo que no era necesario ser activo a la hora de mandar e incentivar a la gente a cometer actos. Todo esto terminó con Critica al Extremo prometiendo hacer un video exponiendo las cosas malas que hizo Libertad y lo que surja. Sin embargo, nunca pudo probar ni en tweets ni en videos que Libertad y lo que surja le mandó sus seguidores a amenazarlo y tumbarle videos. El asunto de Río Futaba empezó porque este usuario opinó que el comentario que había fijado Mexican Power en uno de sus videos no contenía información privada y que por ende no se había realizado ningún doxeo ni a Critica al Extremo ni a Pochoclo. Debido a esto, Critica al Extremo lo citó y le respondió, causando una discusión entre él y Río Futaba, en el cual el tema central era si los datos de Critica al Extremo eran públicos o privados. La discusión terminó como era de esperarse, con Critica al Extremo mintiendo e inventándose cosas. En esta ocasión acusó al usuario Río Futaba de defender a un acosador que amenazó con publicar la información de mujeres en páginas para adultos, pero las cosas no quedaron ahí, al contrario se pusieron mucho peor. Para hacer la difamación peor de lo que ya era, primero reafirmó su acusación de que Río Futaba defiende a un acosador que amenazó con exponer información personal de mujeres en páginas para adultos, y además le añadió que este acosador lo doxeó y que averiguó su lugar de estudio, y que todo esto está siendo defendido por Río Futaba. No termina ahí, además de llamarlo homofóbico, racista y de acusarlo de crear una cuenta solo para acosar, le acusa de ser ese mismo usuario al que está defendiendo. Río Futaba desmintió que fuese la multicuenta del acosador que Critica al Extremo menciona, explicando y demostrando con pruebas que la cuenta se la había creado mucho antes de hablar con Critica al Extremo y con la función de resolver un problema con su cuenta de Amino.
El caso de Dargor es el que más tiempo tiene, el mismo usuario ya hizo un video resumiendo y explicando cómo empezó y se desarrolló todo, así que les dejaré dicho video en la descripción. Para resumir, el conflicto de Dargor y Critica al Extremo empezó por diferencias ideológicas, lo que los llevó a tener un debate, el cual se llevó de manera respetuosa y cordial, pero dicha cordialidad no duraría mucho, y este debate se convirtió en un punto de inflexión en su conflicto. 3 meses después del debate apareció una cuenta llamada Expon al Acosador, la cual relacionaba a Dargor con los crímenes realizados del usuario Javier Rocaforte. Según esta cuenta, Dargor apoyaba los delitos de acoso, doxeo, divulgación de datos personales y amenazas dirigidos tanto a Danifa como a su familia, pero nunca dio una sola prueba de dichas acusaciones. Lo único que puso en su hilo es que Javier Rocaforte era seguidor de Dargor y exponer la foto de este último. Realmente nunca dio una prueba de que estuvieran relacionados y menos que Dargor lo apoyase. Incluso llegó a pedir que le pasaran más evidencia sobre los delitos de las personas que expuso en su hilo. Evidentemente la cuenta era de Critica al Extremo, se la había creado para difamar a los demás, y como tenía miedo de ser expuesto, decidió hacerlo a través de una multicuenta. Cuando tuve la oportunidad de discutir con él, le pregunté sobre este tema y en vez de reconocer sus errores, lo que hizo fue mentirme y excusarse con que no era una multicuenta. Sí, estoy seguro. Tú te hiciste una multicuenta llamada Expon al Acosador, ¿te recuerdas? No fue ninguna multicuenta, fue una cuenta que abiertamente yo lo dije. Yo nunca oculté que esa cuenta, que incluso tiene la miniatura en la parte de arriba, que la portada, en ningún momento dije que yo no sea esa cuenta. Y no entiendo por qué se obsesiona de decir que es una multicuenta. Literalmente, yo creé esa cuenta. Nunca lo negué. Me dijeron, a ver, en algún momento me dijeron, yo he negado esa cuenta de que sea mía. Yo fui el primero que le di retweet a esa cuenta. Sí, es obvio ese pero ¿por qué hay una multicuenta? ¿Por qué no es una cuenta? No es una multicuenta. ¿Es una multicuenta? A ver, ¿qué es una multicuenta? Por ejemplo, yo tengo una cuenta en YouTube que lo usaba antes, que era Zorritos Progres, donde subía videos directos, cortos de directos. Esa es una multicuenta. Multicuenta no, eso no importa. Importa lo que Perdón, quiero el término correcto. Según él, nunca ocultó ni negó que Expon al Acosador fuese una cuenta suya, sin embargo les demostraré que esto es totalmente mentira. Aquí podemos ver cómo Critica al Extremo responde al propio hilo que él mismo hizo con otra cuenta, refiriéndose a ella como si fuese otra persona. Esto lo hace para dar a entender que la cuenta de Expon al Acosador no es de él. En estos tweets se puede apreciar como una alienada le responde a un comentario de Critica al Extremo, y este, en lugar de responder con su cuenta, se cambia a otra y le responde desde la cuenta de Expon al Acosador. Incluso llegaba a citarse a sí mismo, es todo un esquizofrénico. En este tweet se puede ver cómo Dargor acusa a Critica al Extremo de ser Expon al Acosador, y cómo este lo niega diciendo que no ve la relación entre ellos y procede a volver a acusar a Dargor de apoyar a acosadores.
Después de probar que se ocultó y negó ser Spawn al acosador, proseguiremos con otras difamaciones dirigidas hacia Dargor. En este caso lo acusa de buscar justificar y promover el abuso. Aquí lo acusa de ser amigo de Javier Rocaforte, el tipo que acosó a Danifa y su familia, sin embargo jamás ha dado una sola prueba de esto y además lo acusa de parecerle bien que acosen a una persona hasta la muerte, otra cosa que nunca probó. Dargor no solo sufrió las difamaciones por parte de Crítica al Extremo, sino de otra persona más, relacionada con este último, un muy buen amigo de este, conocido en su comunidad, el Tebano. Durante una discusión entre este tipo y otros usuarios, Dargor fue arrobado para saber si le interesaba meterse en la discusión, a lo que el Tebano respondió acusando a Dargor de doxeador y de apoyar a personas que acosan mujeres. No le bastó con las acusaciones que hizo, sino que quiso ser todavía más bajo, y acusó a Dargor de juntarse con otras personas para acosar a menores de edad, además de llamarlo delincuente. Con todas las mentiras y difamaciones que hizo, fue tan descarado de pedirle que le dé su nombre completo para denunciarlo. Dargor, indignado por esto, le exigió pruebas de las acusaciones, pero nunca recibió ningún argumento, pruebas o lo que sea que compruebe que él hizo esos actos. Lo único que recibió del Tebano son difamaciones sin fundamento. Lo último que hizo el Tebano fue acusar a Dargor de justificar el doxeo a menores de edad y por supuesto llamar a sus amigos para ayudarlo. Pero si creen que eso era todo lo malo que hizo el Tebano, están muy equivocados. Aún hay más cosas repulsivas que este ser ha cometido. Durante una discusión entre un amigo de Dargor llamado Sujeto 98 y otros usuarios, el Tebano se mete y empieza a decirles que uno de los tipos con los que están discutiendo es un acosador que había hostigado a Danifa, y que incluso uno de los tantos acosadores acosaba a su esposa. En respuesta, Sujeto 98 le dijo que se llevara sus problemas a otro lado, debido a que estaban teniendo una discusión amena antes de que el Tebano se entrometiera, esto, y que posteriormente le dijo que no tenía pruebas de la gente a la que está acusando, causaron que el Tebano entre en ira y lo intimidara diciéndole que tiene su nombre. Haciendo una casa de brujas en la que no hay pruebas de sus delitos y callarles su opinión. Ah, no es lo mismo que han hecho con @dananrock. Tenemos las pruebas, lo que no hay son nombres, porque ellos ocultan la cara. Por lo demás respaldas lo que le han hecho a mi pareja, porque tu nombre sí lo tengo. Ok, no sé qué piensas hacer con mi nombre, obviamente sin tener que cruzar toda línea ética y legal aun cuando en su pelea no me he metido, o es una amenaza. Si respaldas y colaboras con el acoso a mi pareja y lo asumes, puedo ir en contra tuya. Es simple, y estoy marcando un límite. Si estás dedicado al acoso, cometes un delito y deberás asumir las consecuencias. Si no lo cometes, es fácil, puedes desmarcarte de esos delitos. Como dice el dicho, el que nada debe nada teme. Por lo cual, si no te desmarcas de las conductas delictivas de los demás, si haces y sí, debes temer. Esperaré a que te desmarques. Aunque los otros son delincuentes, tú jamás lo parecías. Sería triste saber que también estás detrás al acoso a mi esposa. Lamentaría decepcionarte que no estoy involucrado en ningún delito. Ok, suficiente para mí.
No estás involucrado en el acoso a mi pareja ni a su sobrina. Listo. Ojo, tu amigo sí lo está. Si tienes su nombre y me lo das, estaré eternamente agradecido. Esta es la clase de persona que es el tebano, uno que difama a los demás, uno que por estar en desacuerdo con él te intimida con tu información personal, que si no le dices lo que quiere escuchar te demandará. El tipo le sacó los datos e intimidó a una persona que era inocente, y fue tan descarado de primero sacarle el nombre y luego preguntarle si tenía algo que ver con el acoso a su familia, incluso en el caso de que no los tuviera, y simplemente mintió con que tenía su nombre. Sigue siendo un acto asqueroso intimidar a los demás, contener sus datos y denunciarlos. No es de sorprender que sea amigo de Crítica al Extremo. Otra amiga de Crítica al Extremo se suma a la difamación, acusando a Dargor de apoyar al acosador de Javier Rocaforte. Todas estas difamaciones, calumnias y mentiras fueron culpa de Crítica al Extremo, fueron debido a sus acusaciones realizadas en su multicuenta de Expon al acosador. Es por esto que hay gente que cree todas esas mentiras que han dicho de Dargor. Él nunca doxeó a nadie, nunca acosó a nadie ni mayor ni menor, nunca justificó que acosasen a una persona hasta la muerte, nunca justificó el abuso, nunca apoyó el acoso y demás cosas. Estas difamaciones son culpa de Crítica al Extremo y sus amigos que no soportan que una persona les lleve la contraria, y hasta el día de hoy ninguno de estos tipos se ha disculpado por todas las mentiras que han dicho. Si bien todo lo expuesto provocó un desagrado por parte de Dargor a Crítica al Extremo, no fue hasta que este último decidió realizar uno de los actos más cobardes y rastreros que existen, por lo que hizo, transformó esto en algo personal, ganándose todo el odio de Dargor. Crítica al Extremo manipuló el debate que tuvo con Dargor para así dar a entender que este es un psicópata asesino. Quería dejarlo como un enfermo y utilizó la historia de bullying de Dargor para atacarlo. Dargor sufrió bullying en su infancia, lo que lo llevó a tener un impulso homicida con las personas que lo acosaban. Les dejaré el tweet donde el mismo Dargor lo explica. Por esta manipulación, incluso su familia llegó a preocuparse por Dargor. Pero sinceramente, estoy harto. Harto de ti, de tus estupideces, tu hipocresía y tu moralidad de cartón. Plutonic ha querido que arreglemos las cosas, lo cual hace que sienta lástima por él al tenerte de amigo, siendo que eres un mentiroso compulsivo. Lo siento, pero yo ya te cerré mis puertas, porque te he tenido consideración en estos 3 años. Pudiste venir al directo, pero en vez de eso decidiste dejar que Plutonic te defienda con lo poco que le das, y a saber si no le mentiste a él también. No me sorprendería que lo estés usando como lo hiciste con Damifa para atacar a Ronin, porque sinceramente ambos sabemos lo rastrero que puedes ser. Ese directo fue tu última oportunidad para redimirte y la desperdiciaste como el completo tonto que eres. Y no cierro mis puertas solo por el asco que ahora te tengo, sino también lo hago por consejo de mi familia, que a diferencia de la tuya, están dispuestos a apoyarme. Con tan solo escuchar lo que hiciste en ese infame hilo, se preocuparon de que no me hiciera daño. Así de grave fueron tus retorcidas tergiversaciones. Considerando todo, de verdad no me importa si te persigue un oficial de policía como nos contó Plutonic. En serio que no me importa, por mí te puedes morir cagando. Así de repulsivo es Crítica al Extremo. No solo es que ha estado difamando a Dargor durante años, sino que fue tan bajo de utilizar su historia de bullying para dañar su imagen, y todo esto por diferencias ideológicas, nada más. Crítica al Extremo no soporta que no le den la razón, no soporta la diversidad de ideas, detesta que alguien debata con él. Si alguien comete la osadía de debatirle, entonces él hará todo lo posible para difamarlo, porque en su mente enferma no se puede estar en contra de lo que sea que éste diga, y no le importa el daño que puede causar tanto a la persona como a su familia, dado que según su retorcida mente, todo el que no le dé la razón es una persona horrible y repulsiva.
Hemos repasado los casos, desde el menos malo hasta el más grave. Ascan ha sido el peor de todos, y también el caso más actual de difamación cometido por Crítica al Extremo, tiene todo lo que han visto pero mucho, mucho peor. El origen de este conflicto ocurrió porque Ascan se metió en una discusión entre Crítica al Extremo y la usuaria Strawcade, en el cual la usuaria mencionaba que no todos los providas eran iguales, lo que provocó que Crítica al Extremo la acusara de ser una hipócrita y de ser como todos los providas. Es en este momento donde Ascan entra a la discusión diciéndole a Crítica al Extremo, que si bien la usuaria pudo pecar de ser hipócrita, su mensaje de que no todos los providas son iguales seguía teniendo razón, le recomendó ser autocrítico con él mismo y su movimiento, pero ya sabemos cómo se pone Crítica al Extremo, cuando alguien no le da la razón, en vez de tomar bien el consejo se puso a la defensiva. Que Ascan debatiese con él y no le diese la razón, provocó que Crítica al Extremo se hartase de él y comenzara a realizar lo que siempre hace, difamar, mentir y manipular. Lo acusó de defender las agresiones a menores de edad y de apoyar a personas que justifican el asesinato de menores. En todo momento Ascan se mostró educado y tranquilo durante la discusión, a diferencia de Crítica al Extremo que se la pasaba insultando y difamando, incluso llegó a aceptarle un debate en su canal. Sin embargo, Crítica al Extremo quería que fuese mostrando la cara, algo absurdo y que solo tiene el objetivo de destruir su imagen en internet. No existe una sola razón válida para exigir que una persona muestre la cara para debatir. Pero la peor acusación estaba por venir. Crítica al Extremo fue tan bajo de insinuar que Ascan era pedófilo, porque según él, Ascan defendía el abuso sexual infantil y victimizaba pedófilos. Hay que ser repugnante y rastrero para acusar de pedófilo a una persona que crió a sus hermanos pequeños. En el tuit donde lo acusa de victimizar pedófilos, pone una captura de Ascan preguntándole la definición de pedofilia. Esto lo hace para manipular a sus seguidores y hacerles pensar que Ascan está jugando con la definición de lo que es un pedófilo e incluso pone unas banderas rojas para dar a entender que Ascan es un peligro. La verdadera razón por la que Ascan le preguntó la definición de pedófilo, es porque Crítica al Extremo lo acusó de serlo y de defenderlos. Vean que este tuit es del 27 de marzo y que la pregunta de Ascan fue realizada después de esa acusación, exactamente el 1 de abril. Después de todas esas difamaciones y manipulaciones, fue tan descarado de presumir que iba a ganar dinero dedicándole un video a Ascan. En consecuencia del hilo que le hicieron, Crítica al Extremo explotó, victimizándose al decir que lo estaban funando, diciendo que los que apoyaron a Ascan eran haters suyos y lo peor de todo, utilizar a un familiar de Ascan para atacarlo, usó a su primo y lo responsabilizó de sus acciones.
Si bien su primo cometió actos cuestionables, es muy bajo por parte de una persona utilizar esta situación para atacar a otra, y peor sabiendo que la razón detrás de esto es dañar la imagen de una persona que cometió el pecado de debatir contigo. Lo peor del caso es que Ascan intentó arreglar el problema de su primo, pero de igual forma Crítica al Extremo lo responsabilizó de ello. Lo más irónico de todo es que Crítica al Extremo, consciente o no, utilizó a una persona bisexual que sufrió por pasar terapias de reconversión. Así es, el tipo que defiende al LGBT y que se queja de las terapias de reconversión llamándolas torturas, acaba de utilizar a una víctima de ello para vengarse. ¡Qué hermosa ironía! Pero, a diferencia de las otras ocasiones, esta vez la jugada no le iba a funcionar. En esta ocasión nadie le creyó, todos se le fueron encima y lo trataron como el patético mentiroso, manipulador y difamador que es. Crítica al Extremo se aprovechaba que la gente a la que atacaba eran usuarios muy pequeños y por eso salía impune de sus acciones. Sin embargo, llegó el día que eligió atacar a la persona equivocada, a una que tenía el apoyo de sus amigos y seguidores. La humillada que recibió Crítica al Extremo por esto, fue tan grande que tuvo que venir un amigo suyo a arreglar sus problemas, explicándole a Ascan que lo que hizo Crítica al Extremo fue un error y que no era su intención, incluso lo llegó a convencer de borrar el hilo difamatorio que hizo hacia Ascan. Para los que conocemos a Crítica al Extremo, sabemos que esto no fue en absoluto un error, esto fue hecho intencionalmente para destruir la imagen de Ascan, así como lo hizo con otras personas, pero como sabe que todo el mundo se le vino encima y que incluso su amigo no lo apoyaba con sus mentiras, no tuvo otra que tragarse su orgullo y aceptar que lo que hizo estuvo mal, pero él sabe muy bien que todo lo que dijo era mentira, y que su fin era destruir la imagen de Ascan por atreverse a no darle la razón. Olvide mencionar a los seguidores que apoyaron las difamaciones contra Ascan, aunque no lo crean, hubieron personas que sí creyeron lo que dijo Crítica al Extremo, aunque más que seguidores se les debería llamar mascotas, por su alto fanatismo y su poca objetividad. Cuando se trata de Crítica al Extremo, estos tipos Junko E. Calvo y Robin Rabbit apoyaron las difamaciones sin bases ni fundamentos que hicieron contra Ascan, y lo peor del asunto es que a día de hoy, sabiendo que su amo se retractó de lo que dijo, no se han disculpado. Después del ridículo que hizo, para tratar de ganarse la empatía de la gente, fue al directo de un amigo a disculparse por el asunto de Ascan, pero lo único que hizo fue victimizarse. Lo que más me molesta del asunto es que prefirió realizar las disculpas en un canal externo y no en el suyo. Lo mínimo que debiste hacer es disculparte en tu cuenta de Twitter, pero todos sabemos que eres muy orgulloso para hacer algo así, y preferiste hacerlas en otro lado. Yo por mi parte medié entre Crítica al Extremo y ese usuario para que se solucionara el punto y se llegó a una resolución relativamente correcta. Y ese de hecho, puedo aprovechar para decir que... Sí, de hecho puedo aprovechar en tu canal para decir abiertamente que sí, esa publicación que hice estuvo mal, la cagué, fue poco profesional. Por eso mismo también la borré. Fue una calentura mía. No es... Quizás, bueno, esto se dice mucho de que no está bueno estar tanto tiempo en Twitter. Puede ser, creo que muy cierto. Marzo no fue un mes mentalmente por las cuestiones que estoy tratando bien en mi país, con el tema bueno, ya todos saben el tema de ya no son 50 muertes como lo dejé en mis videos pasados con las muertes que ha habido en mi país, sino ya son 64. A una activista trans la han matado, en el mismo mes de la mujer, entre ellas una amiga, no solamente a una amiga mía la acosaron autoridades, y cerca de un distrito en donde vivo, que es un distrito seguro, entre comillas seguros, acuchillaron a su delincuente que apenas salió de la cárcel, la cuchilla. Y son temas que, fuera del tema de YouTube, que en YouTube son temas que trato en temas de videos,
yo hago otro labor acá en el Perú con el tema de las noticias, así que sí, fue un tema que me chocó, estuve mal, no es excusa, porque sí, la cagué con ese tweet, por eso lo borré. No se dejen engañar por lo que dice, de que fue un mal mes, que fue una calentura del momento y demás tonterías. El tipo es un mentiroso. Ya han visto cómo difama sin piedad a todo el que le dé la contraria, a todo el que no le dé la razón, a todo el que le debata. Es una persona enferma que no tolera las diferencias de opinión, y espero que con este video les haya quedado claro quién es Critica al Extremo, un difamador, manipulador, victimista y especialmente una de las personas más desagradables de internet. Gracias por su tiempo, adiós. Y claramente, esto no termina aquí. Se sabe que Critica al Extremo tenía la costumbre de difamar a personajes destacados fuera de su sector. Como por ejemplo, a una alienada, al gran patriarca, y Astro Recargado. No fue que un día inesperado para todos, llegó a difamar a Soul, utilizando la película Sonido de Libertad, como otro intento de llamar su atención. Lo cual, lo consiguió, pero para mal. Soul le llegó a dedicar 4 vídeos exponiendo a Critica al Extremo, mostrando su pasado como difamador. Aquí les dejo un video destacado de Soul, para que lo vean con mucha atención. Después de 7 días sin un solo rastro, Critica al Extremo se dignó en aparecer para el debate, y como era de esperarse, no tenía nada con qué defenderse de las declaraciones que ya vimos en videos anteriores en este canal. Pero ahora tristemente, con este video he venido a demostrar que todos nosotros que lo hemos dejado expuesto como el enfermo que es, sintamos culpa, y hasta la necesidad de pedirle perdón. Esto porque no fuimos capaces de entender su complicado y elevado nivel de humor, ya que sí, el autor de frases como si ya hay pelito no hay delito y ya era legal, refiriéndose a una niña de 14, nos ha venido a responder a todos que la culpa es nuestra por no comprender que todo eso, todo era bait, un chistecito y una broma en la que todos caímos redonditos. Así que acompáñame a ver esta perturbadora historia. Cuando le pregunté qué fue lo que lo llevó a él, un tipo de más de 20 años, que cuando vio el tweet de un usuario sorprendido por la noticia de que el creador de Ren y Stimpy se había metido con una niña de 14, le cuestioné qué fue lo que lo llevó a responderle que ya era legal y que si ya había pelito, no hay delito. Así que aquí te dejo su respuesta. ¿Cómo se te ocurrió ponerte a bromear cuando la noticia era eso? Porque literalmente nos estamos burlando. Madre mía, se estaban burlando. Nos estamos burlando de la gente que dice... Nos estábamos burlando de la gente que defiende ese tipo de cosas. Que la gente que dice en serio, de forma seria, ya es legal, exagerándonos y burlándonos de esas personas. Él no, él puso, no mames, sí, que el creador de... Déjame hablar. No mames, que el creador de Ren y Stimpy tuvo en serio una relación con una chica de 14 años. O sea, es un tweet sorprendiéndose porque alguien se metió con una de 14. ¿Y qué crees? Que llega Critica al Extremo y empieza a bromear. Y empezó a bromear, santísimo Dios. ¿Bromear de quién? Del tema. Las personas que defienden eso. Ok, ¿dónde están? En ese tema, si ese es el primer tweet, ¿dónde está la referencia a que era de esas personas? ¿Cómo debo saber yo que ese... Sí, te dejo hablar, nada más respóndeme esto. ¿Cómo voy a saber yo que él hace un primer tweet diciendo el creador de Ren y Stimpy? Es una sorpresa. No mames que el creador de Ren y Stimpy tuvo una relación, tuvo en serio una relación con una chica de 14 años. Arrancas y contestas tú con una broma. ¿Por qué te burlaste? ¿Por qué arrancaste con bromas? Con una broma hacia los pedófilos. O sea, burlándonos de los pedófilos. ¿Y dónde entra el tema este de los pedófilos? O sea, ¿por qué arrancaste con ya es legal? Porque hay gente que cuando ve ese tipo de cosas, de hecho, hay gente que cuando ve que una chica ya tiene 18 años, ya cree que pueden tener relaciones con ella cuando esas personas tienen entre 40 o 50 años. Y una de las frases que ellos utilizan es, ya es legal. Entonces, nos estamos burlando de las personas haciendo esa exageración de TSSSSS. ¿Y por qué dices nos estamos burlando? ¿Por qué dices nos estamos? Él no se estaba burlando. Porque mi amigo me sigue el juego. ¿Cuál juego? No había juego inicial. No había juego inicial. No había juego inicial. Su tweet se está preguntando. Su tweet se está sorprendiendo. Si necesitas gritar y ponerte por encima. No. No Su vas tweet. a tener ningún a ver, es que explícame. ¿Cuál juego?
¿Por qué tu amigo te siguió el juego? ¿Por qué tu amigo te siguió el juego? ¿Por qué tu amigo te siguió el juego? Me dice también, Explícame eso. Explícame por qué te empezaste a burlar. No puedes responder solo. En ninguna estás respondiendo. Okay. Explícame. Porque mi amigo empieza también a decir, según él, que es un gato. O sea, ¿tú crees que de verdad mi amigo es un gato? No, tu amigo no es un gato, pero tu amigo tampoco está... Ya, entonces, A ver, ¿por qué arrancaste a jugar cuando su pregunta era seria? ¿Por qué si estaba hablando de un tema de que un creador de contenido se metió con una de 14, tú arrancaste a bromear? Mi amigo ¿Por qué? También puso signos de interrogación. Mi amigo puso un montón de signos de interrogación, el de X, y yo me burlé diciendo lo que las personas estas dicen. Mira. Le respondí a mi amigo con el TSSSSS, frase ya es gal. Si esto fuera una broma, ¿dónde está el chiste? ¿Dónde está la gracia? Para empezar, ¿a quién le hicieron la broma? ¿Con quién bromearon? ¿O en un todo? ¿Dónde está el propósito objetivo de hacer esto? Como puedes ver, para alguien como Critical Extremo, es fácil encontrar muy gracioso el tweet de alguien que está sorprendido porque un creador de caricaturas de talla mundial haya abusado de niñas de 14. Y lo primero que se le ocurrió a este tipo fue ponerse a bromear, ya que por más que diga que su amigo le sigue el juego, ya me dirán ustedes en la audiencia si hay algo de chistoso en el tweet inicial, a lo mejor que yo no lo veo. Además, claro de que jura que es una broma hacia los, entre comillas, pedófilos, pero pasa que él se refiere al típico chiste de ya es legal que algunas personas hacen cuando la chica, tal como él mismo dice, cumple 18 años. Así que llamarlos pedófilos son verdaderas patadas de ahogado, ya que ese chiste solo se hace con chicas de 18, cosa que él mismo afirma, no con chicas de 14 como él hizo. Pero bueno, con esto nos quedó clarísimo a todos que tú podrás estar sorprendido por una noticia como esta en la que hubo una menor abusada, pero eso no va a evitar que llegue Critical Extremo a hacer chistecitos al respecto, cosa que es curiosa porque fue el primero en molestar por un chiste que algunos podrían tal vez considerar racista, donde claro, ahí sí él no entendió que era broma y se soltó a atacar, mostrándonos que él siempre estará listo para defender minorías, pero nunca a los menores. Con respecto a su video de Cuties, parece ser que este Critical Extremo con el que hablé en vivo pertenece a otra realidad, y es que en resumidas cuentas su respuesta se explica como sí, pero Alienada mostró más, centrándose en que la queja era de que no era necesario criticar la película mostrando escenas del tráiler o el póster, algo que me parece completamente ridículo porque en primera, todo material promocional de Cuties, desde trailers a pósters, es de completo acceso público. La película completa está al alcance de una suscripción de Netflix y como tal, ni siquiera está catalogada para mayores de 18, pero obvio, el señor Pelitos estaba más molesto porque Alienada haya puesto un fragmento del tráiler en su video atacando esta película, diciendo que eso era seguir exponiendo niños y jurando que él nunca lo hizo. Pero como en casi todo el debate, termina por darse un tiro en el pie y solo falta volver a ver su video que él mismo ocultó para ver que efectivamente el señor sí expuso el póster tal como dijo en vivo que no hizo. Así que la gran defensa que hizo a favor de Cuties en ese video que él intentó ocultar sigue intacta. El tráiler en donde salían esas imágenes me parece mal, y que me parecía mal que hayan personas, entre ellas tu amiguita, que hayan puesto ese tráiler. Por eso yo no puse el tráiler, porque me parecía mal. Se puede criticar el tráiler sin necesidad de poner esas escenas. Tú me estás diciendo es necesario poner las escenas de las niñas que están así para poder criticarlo. Lo cual a mí me parece, oye, compadre, estás un poco mal de la cabeza si me vas a decir que para poder criticar la exhibición de niñas hay que exhibir a las niñas y volverlas a revictimizar. Si hablemos de la portada que hizo Netflix, que se aleja totalmente de la portada original. Para colmo, el asunto empeora cuando ves la descripción que hizo Netflix de ella. Por último, jamás había visto a alguien tan empedernido en defender a un personaje que claramente es malo. Es decir, en primera, afirmó que sí, la coca podría darte alucinaciones del nivel de sentir que se te suben insectos al cuerpo, paranoia y psicosis, todas esas alteraciones de la percepción de la realidad, todas menos confundir la edad de alguien.
Todo eso dejándonos claro frases icónicas como alucinar no es tener alucinaciones. Acabo de poner en Pudiendo llegar a pantalla. producir impotencia e Acabo de infertilidad. poner en pantalla lo que tú estás tratando de manipular. Miren, lo que él está hablando ahorita, lo que tú estás hablando, solamente te quieres resignar a intoxicación por cocaína con alteraciones perceptivas, también existe. Delirio por intoxicación por cocaína, trastorno psicótico inducido por cocaína con ideas delirantes, trastorno psicótico inducido por cocaína con alucinaciones y trastorno sí, claro, está en mi fuente, ni siquiera checaste bien mi fuente. No, acá está tu fuente. Aquí está en pantalla. No significa, Soul, otra vez, alucinaciones, y en tu propia fuente lo está diciendo. Puede ser cuestiones, mejor dicho, en efecto cocaína, son alucinaciones que son sentido de persecución, psicosis, sentir que tienes parásitos en tu cuerpo. No son alucinaciones de confundir personas de 14 con personas de 28 o 25. Entiende que el término alucinaciones no significa que vas a ver de una plantita un árbol gigante, sino de que puedes tener psicosis, de que puedes estar escuchando voces, de que puedes estar sintiendo de que hay algunas cosas caminando por tu cuerpo. Son efectos alucinógenos respecto a eso. Entonces sí, podrás estar alucinando a esos niveles que él mismo menciona, llegando al punto hasta donde él afirma de escuchar voces, teniendo entonces la percepción de la realidad así de alterada. Pero eso sí, para la conveniencia de su argumento, ni borracho ni lleno de coca, vas jamás a confundir la edad de alguien. Que ojo, no, eso no significa que ya con eso está bien lo que hizo. Simplemente así se explica que el personaje no estaba buscando a una menor. Más adelante en el debate, tanto como en mi video pasado, le expliqué que no. Para mí sigue estando mal el hecho de que el personaje de El Vampiro se haya metido con una menor de edad. Pero la propia película te explica que venía ahogado en alcohol, con coca encima y que además era narcotraficante, por lo que alargar la dosis no le hubiera sido problema. Pero pasa que para el señor Pelitos, como en un intento de lavar su imagen de todo lo que ya vimos anteriormente, juraba que no, que ese personaje era un pedo, aun cuando la propia película te dice que una vez que se le pasaron los efectos y descubrió la edad, quiso quitarse la vida por arrepentimiento y asco hacia sí mismo, cosa que un pedo no haría, ya que un verdadero pedo al ver que tiene 14 solamente diría, ya era legal. En fin, de ahí en adelante quiso irse por la contraria y decir que la película lo mostraba como el bueno. Y entonces le expliqué que no, que la película te deja claro que él sigue siendo un narco, que es un corrupto que evitó la cárcel y que a la fecha sigue vendiendo sustancias nocivas. Solo que parte del dinero que gana lo usa para comprar niños víctimas de tratantes y darles un nuevo hogar. Pero él seguía empedernido en que por haber ayudado al protagonista, eso ya lo hacía bueno. Así que nulo conocimiento cinematográfico. Pero respecto a lo de salvar niños, claro, el señor Pelitos también lo vio mal, pues afirmó que eso lo hacía cómplice, ya que así seguía dándole dinero a los tratantes y que entonces haber liberado a esos niños estaba mal, cuantificando terriblemente las vidas de niños, ya que no fue capaz de entender que el hecho de que los tratantes sigan teniendo a los niños los deja sacarles más dinero poniéndolos en renta que vendiéndolos, pero claro, el dinero que ganan vendiéndolos sería inmediato. Esa es la única diferencia, por lo que sí, muy técnicamente el vampiro les dio dinero, por así decirlo, pero ese dinero, al final del día, le está dando una nueva oportunidad a un niño de vivir. Obvio, entonces, pero le estás dando mucho valor económico a una vida. O sea, no importa si le vas a dar el triple, simplemente estás salvando la vida de una persona, aunque sea. Para terminar. Estás salvando la vida de una persona. Para terminar. O sea, para terminar. Literalmente estás diciendo. Financiando organizaciones que trafican niñas. De hecho. Vale, ¿quién perfecto. te dice? De hecho, gracias al dinero que él está dando a esas organizaciones, es que se llevaron a los primeros niños. Sí, entendido. Sí, madre mía, o sea, neta. Sí, entonces, madre tuya. Tu solución es dejar. Es mejor dejar que sigan rentando a esos niños, que evidentemente a lo largo le van a dar más dinero que aunque los vendan al doble o al triple. De por sí le sacan más dinero teniendo al niño esas organizaciones que si lo venden. Eso es clarísimo, pero es un capital inmediato que reciben. Está bien, sigue. Parece ser que a ti te parece mejor que
que se los hubiera quedado, porque si no, los sigue financiando. Claro, pero le estás quitando el valor a la vida humana. O sea, le estás... Vale, sigue. No importa acá si tú estás, según tú, financiando a... Está financiando. Así, estás financiando a la organización. O sea, mínimo les salvó la vida a unas cuantas personas, punto. A unos cuantos niños. ¿Qué preferirías? O sea, es mejor, ¿sabes que no? Que ya no los financien. ¿Te parece bien? Y que los sigan rentando. Madre santísima. ¿Te parece bien que ¿te parece bien que hayan secuestrado en el inicio de la película, que hayan secuestrado, ¿cuánto eran? 20 niños, ¿no? Más o menos, sí. Ponele 20. ¿Te parece bien que les hayan secuestrado? No. Bueno, entonces, ¿por qué estás defendiendo a un tipo que está justamente dándole plata? Porque a él le está dando plata justamente a esa organización, que luego terminó secuestrando a un montón de niños. Porque con esa plata, es que tú estás utilizando de excusa de porque con esa plata... él salvó a un niño a costa de haber condenado a 20 niños inocentes. No, y luego, pensé que y luego él sigue tanto este ciclo. Las vidas luego humanas, cuando llegan mía. Luego cuando él llegan las otras 20, luego él compra una y la deja libre, pero luego estas organizaciones siguen teniendo más dinero para luego llevarse secuestrado a más niños. Entonces, financiar las organizaciones de tráfico de personas o de tráfico de niños, en este caso, financiarlas no combate el tráfico, todo lo contrario, estás condenando más vidas. Tú estás queriendo ver el lado romántico de que, ay, pero le salvó la vida a un niño. Bueno, pero literalmente le está condenando la vida a otros 20 niños inocentes. Pero parece ser que al señor Pelitos no le gustaba la idea, y hubiera preferido que nadie los liberara, y se quedaran ahí, cosa que entiendo, ya que así gente como él tiene un catálogo más amplio. Así que vamos, tiene sentido viniendo de él. En fin, con esto hemos dado por concluido todo lo que se tenía que decir sobre este pedo, y vaya qué pedo fue. Por lo que ahora me gustaría repetir algo, y concluir con esto que me gustaría que te quedes en mente. Crítica al Extremo siempre estará listo para defender minorías, pero nunca para defender menores. Y ya para concluir. Me parece irónico, si no es por decir curioso, que tanto canales grandes y pequeños, tengan exactamente la misma opinión a cuanto a Crítica al Extremo. Pues a pensar que hay muchas pruebas, y evidencias en su contra, muchos amigos de Crítica al Extremo lo defienden a pesar de todo lo expuesto en este video. Ignorando factores como las difamaciones constantes de Crítica al Extremo a varios usuarios, sin pensar que a estos les han afectado tanto a nivel público y a su salud mental. Ignorando que cuando Crítica al Extremo se desmarca de una polémica, este vuelve a ser lo mismo una y otra vez. Y por lo más que intentemos demostrar esto a sus amigos, estos son incapaces de ver lo evidente. Pero si son capaces de exponer a otros personajes con experiencias similares, si no es que les afecte de manera pública o personal. Es cierto que el pasado de una persona, no lo define para un futuro. Pero aquí lo que importa son los hechos, y ahora que todo el mundo está en boca de este personaje, se destapará más cosas sobre Crítica al Extremo. Y lo diré sin ningún filtro, sí, Crítica al Extremo es un personaje nefasto, mires por donde lo mires, y ahora está pagando las consecuencias. Si no fuera una persona egocéntrica, y pedir disculpas de sus polémicas, no estaría en esta situación. Pero ni modo, se ha hecho de todo, para llegar a este punto, lo seguirán funando, y no será por su conflicto de soul, ya que para mí, la pelea de esos dos fue el efecto de las múltiples causas del propio Crítica al Extremo, un efecto colateral, que tendrán que solucionar esos dos, pero para que conocemos de cerca a Crítica al Extremo, ya no tenemos pena por alguien que le cuesta reconocer sus errores.